Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Mi nombre es Enrique Salazar y estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Como cada martes, aquí a mi izquierda está Jesús Magallón. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Enrique, muy gustoso de estar aquí otro martes en tu compañía, trayéndoles a ustedes y a ustedes este es su programa que es Re Masculino, el programa donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Y hoy les traemos un tema bastante interesante, a mí me parece, un poquito polémico, sí. Dependiendo de la postura que uno tome ante el mismo, pero me parece un tema bastante interesante, sobre todo en, pues no a un nivel histórico como tal, porque creo que si buscamos por ahí, ha habido otras épocas donde ha sucedido, pero de formas distintas. Sí. Pero creo que en la, ¿cómo se dice? En la época actual es un poquito más vistoso, más visible en ese aspecto. Sí, pues bueno, como lo pueden ver aquí en el título, vamos a hablar de la cultura de la cancelación y pues esta cultura o esta acción de cancelar las cosas precisamente no es algo nuevo, como lo mencionas. De hecho, creo que tiene ya bastantes años, solamente que se ha hecho de formas pues distintas a través del tiempo. Una de las entre ventajas y entre desventajas es que actualmente pues es un poquito más fácil hacerlo por medio de redes sociales y bueno, también creo que no es que sea más perjudicial, pero creo que el linchamiento mediático sí tiene como cierta repercusión un poco más fuerte de lo que era antes. Sí, estoy muy de acuerdo. Fíjate que ahorita que mencionas la cuestión del linchamiento mediático o esta cuestión de la viralidad del internet, uh-huh. Hace ya unos años yo hablaba respecto, por ejemplo, al bullying, ¿no? Uh-huh. De cómo es diferente ahorita en una etapa de nuestras vidas que, digamos, nuestras relaciones ya no nomás son analógicas, sino virtuales. Uh-huh. Y que me parecía un poquito más peligroso el bullying actual, porque puede ser tanto en físico, en presencia, como en digital, ¿no? O sea, uh-huh. Ya no es como que llegues a tu casa de la escuela y digas, ya se acabó la escuela, a la chingada con mis bullies, estoy en mi casa, ¿no? Uh-huh. Y más aún que cuando sucedían este tipo, no sé, de peleas entre chicos de secundaria, de prepa o cualquier altercado que pudiera, digamos, que hoy en día se pudiera hacer viral por un video, pues eso no sucedía, ¿no? O sea, simplemente se quedaba como en esa pequeña comunidad y ya, ¿no? O sea, si se olvidaba, bueno, si no, también, pero era mucho más fácil salir de un grupo, no sé, de 100 personas e irte a otra escuela, lo que sea, uh-huh. Que hoy, por ejemplo, si se hace viral un asunto de este tipo, una pelea, una broma que con el fin de hacerle bullying a alguien, pues no importa qué escuela de Guadalajara te vayas, ¿no? O sea, sabes que te van a reconocer, sabes que va a suceder. Y eso me parecía como una cuestión muy peligrosa, ¿no? Uh-huh. Y creo que es en este aspecto de la cancelación, digamos, es como un paralelismo, ¿no? Antes podrías hacer como, no sé, por ahí algo como llegó a hacer ruido algunas veces algunas asociaciones de padres como para cancelar Dragon Ball o Pokémon, ajá. Pero no pasaba de eso, ¿no? O sea, de algo, a lo mejor un titular en algún periódico, por ahí en las noticias de la tarde, y ya, o sea, hasta ahí llegaba como esta cuestión de la viralidad, y creo que se olvidaba bastante pronto, ¿no? O sea, en ese aspecto, aunque también, pues, digamos, la cuestión de la viralidad ha cambiado
Creo que antes, viste que en las noticias quieren que los papás que ya no pasen Pokémon, bla, bla, y esto, y pues lo hablabas, ¿no? Ujú. Acá simplemente lo ves y creo que la discusión es un poquito más virtual, pero sí es interesante cómo ha cambiado esa cuestión, ¿no? A la hora, hablando de la cancelación, pero en general, ¿no? De este tipo de sucesos que, digamos, se vuelven virales. Sí, creo que tocas temas puntos muy importantes aquí, porque precisamente cuando venía para acá venía pensando acerca de cómo se cancelaban las cosas antes. Y justamente recordaba que también a mí me llegó a tocar este intento de cancelación de caricaturas como animes, Del sobre todo, diablo. del diablo, que causaban epilepsia. Bueno, eso sí fue real, Bueno, sí, pero... pero no en todos los capítulos. Ajá. Sí. Y a pesar de que, pues, sí fue como que algo un poquito más temporal, o algo un poco más pasajero, creo que el discurso era igual de problemático, porque se intentaba cancelar desde una postura muy de ignorancia. Sí, claro. Siempre creo que eso también lo que podría diferenciar muchos de los discursos, siempre que se toquen desde la ignorancia o que se toquen desde posturas que realmente puedan ser a favor de algún movimiento social, ¿no? O de algún tema. Claro. Y esto lo menciono también porque, pues, bueno, este tema también lo estamos dando o lo estamos hablando a raíz de las varias cancelaciones que se han intentado dar, ya sean reales o no, sobre todo hacia personajes ficticios, ¿no? En este caso, Pepe Le Pew, icónico y clásico personaje de los Looney Tunes, que no por ser icónico y clásico no significa que sí, que no sea problemático, creo que sí lo es hasta cierto punto, pero más que el hecho de que lo sea o no, es el cómo se dio todo este asunto de quererlo cancelar, que al final creo que no llegó a nada, más que a una gente ardida en Twitter. Sí, fíjate, creo que un punto importante a tomar en cuenta es esto de cancelaciones verdaderas o falsas, ¿no? Uh-huh. Porque creo que algo, al menos que yo me he dado cuenta, más allá de que el caso de Pepe Le Pew me parece una cuestión un poquito aislada, y lo voy a decir en un momento por qué, pero no sé, sucedió por ahí, sucede muy seguido, tú sabes que somos medios ñoños y nos gusta que los cómics, que el manga, sobre todo acá en el cómic occidental, ha sucedido mucho con personajes de cómics, con personajes de caricaturas. Por ahí cuando se anunció la nueva serie de los Animaniacs, Sí. hubo una oleada de comentarios en Twitter a favor de la serie, pero puntualizando la cuestión de la generación de cristal la va a cancelar, ¿no? Uh-huh. Y no pasó. Y no pasó. Y más aún las noticias que decían piden cancelar a los Animaniacs. Literalmente, si ustedes se metían a todas las notas, citaban 3 tweets de 3 personas diferentes y ya. O sea, a eso es a lo que voy con estas cuestiones de las cancelaciones verdaderas y falsas. Porque, digamos, tienes 3 personas que dicen, ¿sabes qué? Siento que los Animaniacs se me hacen muy pesados para los niños, lo que tú quieras. Yo preferiría que no los pasaran. Eso no es una cancelación, ¿no? O sea, es la opinión de un güey o una persona en internet que cree que lo que él vio de los Animaniacs no está tan infantil como pensamos, ¿no? Claro. Pero hay personas pidiendo o más bien expresando, ¿sabes qué? Sería mejor que no lo pasaran, ¿no? En esos casos. Y con Pepe Le Pew no fue así. Uh-huh. Con Pepe Le Pew se distorsionó el titular de un artículo del New York Times, Uh-huh. de un periodista, de un escritor de 50 años que hacía un análisis muy correcto del personaje. Sí. O sea, y ya de ahí salieron a decir todas las notas que la generación de cristal quería cancelar a Pepe Le Pew, ¿no? O sea, aquí me parece importante eso, ¿no? O sea, que actualmente, o al menos pareciera que actualmente, nosotros, la generación de cristal, quiere cancelar todo porque todos nos ofenden, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad
la mayoría del tiempo no queremos cancelar nada, ¿no? Sí, o sea, ¿no? hay totalmente creo que la mayoría del tiempo son opiniones en Twitter, Facebook, Instagram, donde ustedes quieran. Y creo que nomás, donde, digamos, podemos hablar de una supuesta cancelación o consecuencias al señalar determinados discursos, quizás el reciente caso de Gina Carano, por ejemplo. Ah, sí. Ujú. A mí me parece que sí hubo una consecuencia en el mundo real, ¿no? O sea, Sí, claro. perdió su trabajo por sus opiniones, ¿no? O sea, ahí sí me parece que podemos hablar de una determinada cancelación, de consecuencias, pero pues la mayoría de cancelaciones de dibujos animados es como de, pues lo dijo un güey en Twitter, ¿no? O sea, Sí, claro. y lo peor es que son notas de las notas, de las notas, de las notas, ¿no? Y eso me parece importante señalar porque entonces, como tú dices, ¿no? Ahora no estamos plantando discursos para la cancelación de manera ignorante, estamos plantando discursos para señalar a los que cancelan Ujú. sin que cancelen nada, ¿no? O sea, Claro. hay como que se volteó, ¿no? Que hacia dónde señalar el discurso en lugar de los productos o de las series, lo que sea que consumimos, ahora es como de, estas personas son las que quieren cancelar todo. Ujú. Aquí también algo que creo que es importante poner en la mesa es que, bueno, es la gran dicotomía que hay en este asunto de las cancelaciones, porque creo que en este tema, güey, nada de lo que uno diga le va a gustar a todo el mundo. O sea, nosotros mismos... ¿Y en cuál tema? Sí, güey. O sea, Sí, sí creo que sí. aquí siempre va a haber la cuestión, o al menos creo que es como, o estás a favor o en contra, ¿no? O sea, no hay como puntos medios ni nada. Esa es la cosa, que a mí me encantaría en lo personal que hubiera puntos medios o al menos un solo tono de gris, porque si no, y ya lo hemos comentado, ¿no?, en otros programas, en cuanto no tienes una postura porque eliges no tener una, o sí lo haces, pero es medio neutra, te llaman tibio. Y es Claro. como de, pues no, güey, o sea, simplemente quisiera mantenerme neutro en este asunto porque no tiene mucho sentido irse a los extremos en algo como esto, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la cultura de la cancelación, creo que nada más, o al menos en lo que yo he visto, solamente hay dos bandos. Y así tal cual lo puedes ver como esos memes de solo hay dos tipos de personas. O Sí, sea, claro. amigas y amigos que compartieron las cosas así de Pepe Le Pew, de Vaselina también, de la película, que hace como 3 días que la quisieron funar y cancelar. Una amiga compartió el post y con un caption que decía, pues, ¿por qué les molesta a esto a la gente? ¿Qué pedo con su debilidad emocional? Sí, Y claro. abajito otra amiga que compartía y ponía algo más de, no, pues yo es que sí, yo la veía y me gustaba mucho, pero ahora que la veo con nuevos ojos y no sé qué, Ujú. y bueno, que se cancele lo que se tenga que cancelar. Es como de, ok, pero guay, ¿no? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y creo que ese es el Sí. asunto, que creo que es muy válido preguntar ¿por qué estás cancelando esto? Y si tiene un sentido lógico, ok, pero cancelarlo, ¿qué quiere decir? También, o sea, no Sí. consumirlo más, no consumir, o sea, dejar de ver a los actores que aparecen, por ejemplo, en este caso Vaselina, de por Gina ejemplo. Carano, de Vaselina, o con el caso de J.K. Rowling, que también fue muy cancelada. Sí. La gente dejó de comprar sus libros, incluso Los quemaban, los ¿no? quemaban y digo, sí está bien que sea un tipo de postura política, pero ¿qué más? Sí, fíjate, yo por ahí en Facebook, en Twitter, pues prácticamente todas las redes sociales. Ahorita no manejo Facebook por cuestiones ajenas a mi persona. Pero creo que siempre el debate de la cancelación es la cuestión del consumo, ¿no? Ujú. Porque creo que me parece imposible el censurar algo, ¿no? Ujú. Sobre todo desde nuestra propia persona, ¿no? Creo Claro. que más va, o sea, si tú dices, ya no la voy a consumir por esto y demás. Yo lo que sí estoy muy a favor, más allá de que digan, nadie debe ver esto, yo sí estoy muy a favor como del boicot. Ujú. O sea, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando se habla de personajes como Roman Polanski, Ujú. como Como Harvey Weinstein, como eh, Kevin Spacey. Exactamente, o sea, ¿sabes qué?
es claro que yo no le puedo truncar su carrera, Ujú. ni puedo dejar de hacer que produzcan películas o hagan películas y demás. No las voy a consumir. Ah, invito a que ustedes tampoco lo hagan, ¿no? Ujú. Sobre todo si eres también hablando de esta cuestión de separar las cosas, eres de las personas que no separan el artista de la persona, ¿no? Ujú. Que a mí me parece súper respetable eso. Yo creo que soy de esas personas. Todavía estoy en camino a decidirme, pero creo que voy más para ese lado. Y una vez platicando con una de mis contactos en Facebook, llegamos como a la conclusión de, por ejemplo, si creo que es uno de los casos así súper de la cultura pop, como lo es Michael Jackson, Ujú. que uno no puede negar su genialidad, no puede negar sus aportes a la música, a la propia cultura pop. Ujú. Incluso sus aportes caritativos. güey. Exactamente, ¿no? Entonces, hablando, como que llegamos a la conclusión, si hubiéramos tenido esta plática en el momento o en la época en la que él estuviera vivo, ¿de verdad podríamos dejar de consumir su música Ujú. en el mayor, o sea, en el momento más vistoso de su vida? Claro. Y más allá de la capacidad de hacerlo en una manera personal, pues hablamos de que pues, el güey estaba en todos lados, ¿no? O sea, a donde ibas, pues se escuchaba Michael Jackson, ¿no? Ujú. Y creo que, y en esa plática también, bueno, personalmente, ¿cuándo dejas de consumir eso? ¿O cuándo lo consumes porque separas al artista de la persona, ¿no? Y estuvo muy interesante porque al final mi amiga me dijo, bueno, yo por ejemplo con Michael Jackson ahorita no me pesa nada, pues porque el güey está muerto, ¿no? O sea, Ujú. él ya no hace dinero ni demás y pues X, ¿no? Ujú. El dinero pues que tenga que ir a sus hijos, a quien sea, no sé. Me pareció una postura también bastante aceptable. Y yo dije, bueno, tiene un punto muy válido, ¿no? O sea, el no consumir cuando estas personas se enriquecen de eso mismo, Ujú. me parece algo muy, sobre todo en una época en la que el capital manda, me parece una forma de boicot muy genial, ¿no? O Ujú. sea, pero es súper complejo, o sea, a veces esta cuestión de separar al artista de su obra o lo que sea, no es ni tan sencillo ni tan fácil dejarlos juntos, ¿no? Sí, O sea, no, no, no. sobre todo con personas como por ejemplo Michael Jackson, que marcaron no nomás una industria, marcaron una época y no nomás una década, fueron desde que él era niño hasta prácticamente que se murió, entonces ponle que 40 años de historia de la música pop, que ignorar, Ujú. así nomás de paso, no es tan sencillo. Y lo podemos ver en todos lados, ¿no? O sea, el propio Roman Polanski, que, pues, muy a mi pesar, es un gran director, ¿no? O Sí. sea, ahí es donde creo que en esos matices... O como Woody Allen, por ejemplo. exactamente, o sea, en esos matices donde se vuelve complejo, porque no es Sí. cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿no? Sí. no es como que, digo, va a sonar burdo, pero no es como que cambies la tiendita de la esquina por la de enfrente, ¿no? O sea... No es como que cambies de Oxxo a Seven. exactamente, o sea, tiene este tipo de personas tienen un impacto real y verdadero en nuestra cultura, en nuestra formación como personas. Claro. Y digo, más allá de si estudiamos música o cine, lo que sea, creo que son personas impactantes, más allá de importantes, impactantes en todo el mundo, ¿no? Sí, y bueno, esto que mencionas también creo que es importante porque me pasa muy similar. Yo en lo personal sí trato de separar el artista de la persona, o sea, el arte de la persona. O sea, sí cuesta, pero claro. sí entro en conflicto porque creo que también entramos en un conflicto moral, porque no sé si has visto este dicho, yo no estoy tan seguro de qué pienso sobre este dicho, pero que no podemos juzgar las cosas de antes con una moral actual. Yo creo que sí se puede, porque de que se puede, claro, se puede. Claro. Pero que sea correcto, no estoy tan seguro porque, digo, terminaríamos en verdad cancelándonos a nosotros mismos, güey, cancelando toda la historia de la humanidad. Claro, no, Porque- voltearías a verte 2 años atrás y Ajá. dirías, güey, ese pendejo que ya no tenga redes sociales, ¿no? O sea, Claro, güey. Y es muy curioso porque el año pasado salió un documental de los Beastie Boys, ujú. en donde pues hay una recopilación de entrevistas y varias cosillas por ahí. Está muy bueno, te los recomiendo.
Lo voy a ver. Y los Beastie Boys tienen una canción en uno de sus discos que pues no es de las más amables con las mujeres. Ok. Y como 2 discos después hacen otra canción que es todo lo contrario, que de hecho sí hace como esta crítica a los machitos. Y en este documental hay una entrevista en la cual les preguntan, oye, o sea, ¿no te parece muy hipócrita que en este disco dices una cosa y en este dices todo lo contrario? Entonces el vato de los Beastie Boys, no me acuerdo de su nombre, perdón, menciona, bueno, prefiero ser un hipócrita por haber cambiado de opinión Claro. a seguir siendo este güey todo meco, ¿no? Y digo, esto es una entrevista de hace años y creo Sí. que es una postura muy válida también el decir esto de nosotros mismos. Creo que nosotros como hombres que estamos en un proceso de cuestionamiento y de construcción lo entendemos también mejor que nadie. Por Porque supuesto. nosotros, o sea, yo bien fácilmente podría decir, no mames, Chuy, vi este post que tú hiciste en Facebook hace 4 años en donde te ríes de este chiste racista, cancelado. Sí, chale, Güey, sí pues soy. no, güey, o sea, yo te conozco ahora, sé cómo eres, el trabajo que has hecho personal. Y digo, pues no tiene caso realmente cancelarte. Sí, Cero. creo que eso que mencionas es súper importante y volvemos a las personas, digamos, que tienen una total exposición pública, ¿no? Como lo fue el caso de James Gunn, ¿no? Ajá. Que entra a trabajar a Warner y pum, le sacan tweets de hace como 10 años. Sí. Y sí son tweets bien gachos, o Sí, sea, la sí. neta sí son tweets bien gachos, pero pues lo más seguro es que James Gunn de hoy, pues no sea, y ojalá no sea el mismo güey de hace 10 años, ¿no? Lo Sí, mismo güey. sucedió con Kevin Hart cuando lo pusieron Ah. para conducir los Óscares. Ajá. Y que por tweets Y de que hace unos siempre, cuantos años, ahí medio homofóbicos, que la neta sí se leían gachitos, pues también él mismo sale a decir, pues para calmar las aguas, no voy a dirigir los Óscares, ¿no? Ujú. Pero esto que mencionas es importantísimo, ¿no? O sea, creo que no somos las mismas personas de hace un mes, no se diga de hace un año, no nos imaginemos hace 5 o 10, ¿no? O sea, Claro. al menos la lógica dicta que no nos podemos mantener iguales, ¿no? O sea, en ningún aspecto. Pero sí creo que esta cuestión del tiempo, de juzgar cosas del pasado con ojos del presente, es peligrosa, porque más que nada creo que es peligrosa cuando no se hace desde un análisis realmente crítico. Ujú. Yo, por ejemplo, sí me aventé esta columna del New York Times que hablaba sobre Pepe Le Pew y hace un análisis, pues, digamos, temporal, ¿no? O sea, Pepe Le Pew es de tal época, veíamos tales comportamientos y hace estas como comparativas, ¿no? Estas, digamos, en paralelo de cómo las relaciones en esos tiempos, pues, aceptaban determinados, comportamientos que hoy y a lo mejor siempre debieron ser acoso, Ujú. pero que no lo eran, ¿no? O sea, que había una normalización de esos actos y hoy que se señalan es muy válido, ¿no? O sea, Ujú. creo que cuando hay un análisis de ese tipo, el mirar hacia atrás y decir, ¿se acuerdan cuando esto, y que esas actitudes o esas normalizaciones cayeron en que nosotros hoy tengamos estos problemas? Hay que señalarlos, ¿no? O sea, Sí. eso me parece un ejercicio crítico, interesante. O sea, me parece que, porque por ahí hay mucha gente, sobre todo de las ciencias sociales, que hablan del revisionismo histórico como algo malo, ¿no? Ujú. O sea, no, yo creo que revisar la historia no debe por qué ser malo, ¿no? O sea, Claro. o sea, por ahí hay otro hecho que dice que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Ujú. O sea, a mí creo que revisar la historia es un ejercicio saludable, siempre y cuando sea de esta cuestión crítica, no tanto de, como tú mencionas, ¿no? De decir, esto es malo hoy, entonces era malo siempre. Que sí, o sea, pero hay que también situar las cosas en su contexto histórico, social, político, porque creo que incluso nos nutrimos más de un análisis así que decir, lo que hoy es malo siempre lo fue y ya no vamos a ver nada de eso, ¿no? Claro, y hay que a huevo cancelarlo y sobre todo entro en conflicto con este pretender que no existió nunca, güey. Con esta como Claro. chaqueta mental, porque es una chaqueta mental, güey. El hecho de decir, o por ejemplo en uno mismo, el hecho de decir, si yo, por ejemplo, dijera, es que yo siempre he sido el gran aliado feminista que nunca en su vida,
cometió algún tipo de abuso hacia a las mujeres o alguna minoría, pues no, güey, o sea, No, creo que no. creo que sería también muy no egoísta, esa fue la palabra. Sería muy ególatra, egocentrista, hipócrita. Mentiroso. sería muy hipócrita que alguno de nosotros, hombre, mujer, lo que sea, güey, así, porque creo que todos, todo el mundo, en verdad, todos, y chingo de madre si no, o sea, que todos realmente hemos cometido algo de eso en algún momento, ¿no? O sea, nos hemos reído de tal o cual chiste racista, tal o cual chiste sexista, y eso no es intrínsecamente malo, ¿no? O sea, el punto es que nos dimos cuenta, cambiamos y lo estamos viendo con distinta perspectiva, porque pues a fin de cuentas también, y a lo mejor es polémico lo que digo, pero es que esa no fue nuestra culpa completamente. Correcto. Hemos estado bajo un patriarcado y bajo una estructura muy culera toda nuestra vida, entonces creo que se entiende que pensemos así, o que hayamos pensado así, ¿no? La cosa también es cambiar esa perspectiva. Es correcto. Tenemos algunos comentarios aquí en Facebook Live. Germán Sastre dice: ¿qué piensan de si la mera acusación o sospecha es suficiente o no para boicotear o cancelar la carrera de un artista? Yo en lo personal creo que depende la acusación, porque hay de acusaciones a acusaciones. Sí, claro. Por ejemplo, digamos, lo de Kevin Spacey, pues es algo muy grave y que sí creo que tuvo toda la razón de ser, de decir, pues, el vato queda muy cancelado incluso antes de su juicio. U otras como los Animaniacs, por ejemplo. Sí, claro. Que pues realmente pues, no, o sea, no es como que han hecho nada malo. A mí, por ejemplo, el caso de Kevin Spacey me parece un caso polémico, porque creo que, en mi opinión, pues sí, el güey la regó. Creo que, o sea, dentro del todo suceso, el güey, o sea, Kevin Spacey no, digamos, no cometió un delito per se, o sea, no abusó de una persona. Okay. Sí hubo una insinuación, eso está totalmente comprobado, lo dijo la persona, pues quien lo acusó, lo dijo Kevin Spacey, pero sí creo que al menos, no sé, yo siento que ha habido gente más señalada totalmente y con muchas acusaciones y algunas comprobadas que siguen como si nada, ¿no? Sí. Y creo que aquí también tuvo que ver mucho Netflix, que dijo a la chingada Kevin Spacey, ¿no? O sea, sí. Y pues la presión mediática y demás. Sí, el güey la regó, o sea, claro que no debió ni siquiera insinuársele a un menor de edad, eso está totalmente... Claro. O sea, no hay discusión ahí. Pero creo que las consecuencias, aún 17 años después, o los años que hayan sido, a mí se me parecieron sobredimensionadas. Okay. En ese aspecto. Diferente, por ejemplo, lo que sucede con alguien como Roman Polanski, ¿no? Que está sentenciado, tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos, y el güey está muy campante grabando en Europa, ¿no? Eso me parece reprensible hasta de los estados que brindan determinadas garantías para no ser extraditado, ¿no? O sea, porque creo que la pedofilia aquí en China está mal, o sea, y es lo que hablamos alguna vez de la normalización de la pedofilia, o sea, sí, públicamente decimos, sí, está muy mal, pero luego los estados dicen, pues es que ¿cómo lo vamos a extraditar? O sea, y como tú dices, ¿no? Es polarizante, es polémico. Lo de los Animaniacs, pues no tiene sentido cancelar una serie animada, ¿no? Si no son los Animaniacs, va a ser otra serie que ni siquiera vas a ver. O sea, ese tipo de cosas creo que también tienen peso. El caso de Woody Allen me parece también uno de los casos que son muy famosos, muy señalados. Y por un lado tenemos, pues, toda esta cuestión legal que se dio, se investigó y demás, y pues no se le condenó, ¿no? O sea, creo que ahí también entre este debate moral del que tú hablabas, porque, o sea, yo, por ejemplo, a mí de entrada no me gusta el cine de Woody Allen, entonces sí, a mí no lo voy a ver, ¿no? O sea, muy pretencioso. Me aburre un poquito. Sí he visto una o dos de sus películas, pero dije, no, no es mi tipo de cine, no es mi tipo de cineasta, y ya lo dejé de ver.
Y el debate moral, al menos aquí en esta cuestión, entraría de, pues, hay un veredicto de inocencia, ¿no? O sea, que luego decimos, pues es que tiene dinero y demás, y esto y lo otro, pero pues tampoco no lo acusó una persona mortal como nosotros, ¿no? Lo acusó su esposa, que era igual de relevante que él en ese momento de su vida, y, o sea, también es donde entra el debate moral, o sea, sabemos que hay un sistema corrupto, sí, todo el tiempo es corrupto, pues no, o sea, habrá la mínima de casos que no lo sean, ¿no? O sea, y ahí es donde, digamos, pues por estadística, pues puede ser un acto de corrupción totalmente, ¿no? O sea, Sí. pero no podemos decir que todo el sistema está corrupto, porque entonces no tendríamos ningún elemento para ni siquiera tratar de modificarlo, ¿no? Sí creo que, como tú dices, depende de la acusación. A mí, por ejemplo, lo de Kevin Spacey, si te soy honesto, moralmente hablando, a mí no me hubiera molestado que Netflix lo recontratara. O sea, por ejemplo, yo no veía House of Cards, pero no hubiera hecho... Es muy buena, güey. No la he visto, güey. Sí, No te la me recomiendo. ha llamado la atención. No, sí te la recomiendo. Pero bueno, es otro tema. Pero, por ejemplo, yo no diría, o al menos yo no me vería en la necesidad de decir, no mames, lo recontrataron, güey, qué pedo con Netflix, ¿no? O sea, Pues sí. entiendo que hizo algo mal, que estuvo gacho, o sea, pero creo que, digamos, hasta donde al menos mi propia moral, mi ética me dice, pues sí la cagó, pero no, o sea, no abusó de su situación de poder como otras personas, ¿no? O sea, el morro ya estaba en su casa, le pudo haber dicho que no y de todos modos dejarlo ahí, o sea, y esto no es excusa para su insinuación, ¿no? O sea, lo hizo totalmente, pero creo que hasta donde yo como persona puedo decir, el güey entendió el no y siguieron con su vida, ¿no? O sea, sí me parece, en ese caso yo me preocupo más como qué pedo con los papás, dónde están, o sea, en esta cuestión de cuidado y protección de los infantes, de los adolescentes. Creo que hay señalamientos, o sea, lo de Kevin Spacey es importante, estas conductas depredadoras, pero pues también hay otros señalamientos que hacer en este caso, ¿no? O sea, sí hay de casos a casos, acusaciones a acusaciones, pero yo, por ejemplo, en este caso específico de Kevin Spacey, pues yo si hubiera él regresado a la vida pública de manera exitosa, digamos, pues sí diría X. Contrario a lo que pienso, por ejemplo, de Gloria Trevi. Ahí sí estoy como de, qué pedo con la gente, ¿no? O sea, en ese, te digo, son casos que, digamos, se podrían, no sé si equiparar, pero creo que tienen un elemento en común, que es la cuestión de la depredación hacia menores. Pero de un lado tienes un güey que dijo, pues sí, es menor de edad, me voy a animar. Y se insinuó, le dijeron que no, y, o sea, que no es justificación, ¿no? O sea, como para andar depredando menores, o sea, Sí, los ¿no? menores no consienten, ¿no? O sea, pero por otro lado tienes una tratante de blancas. O sea, ahí ya hay, y había mucha evidencia, ¿no? Ya, la cuestión legal es otro pedo. Pero volvemos a eso, ¿no? La cuestión legal es otro pedo, pero ¿por qué sí vale para Woody Allen, no? Sí, claro. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Me parece muy complejo y como dices, o sea, creo que a veces estar de un lado o del otro no es tan conveniente, pero luego estar en medio tampoco lo es. Es que creo que es complicado. Sí, claro. Es realmente en esta cuestión de las cancelaciones, sobre todo creo que es un tipo de acto muy tribal. En el sentido de que, o sea, ¿a qué punto también podemos llegar a decir algo? O sea, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, según mi lupa moral, güey. Claro. ¿Hasta qué punto puedo yo ir con mi grupo de personas, de amigos, de amigas, y ir en contra de esto así de forma súper tribal, para intentar cancelarlo, ¿no? Para intentar quitarlo del ojo público, o simplemente hacer un boicot que, de nuevo, ¿cuál es esa intención? Porque Sí, claro. de verdad, o sea, cuando funan o cancelan a Pepe Le Pew, por ejemplo, ¿qué es lo que esperan?
porque yo nunca entendí esa parte, o sea, es también por eso que dije que no llegó a nada, porque nunca entendí qué es lo que querían. Si querían que no se volviera a transmitir, si querían que Warner, que de hecho ya lo hace, que pone como que esos disclaimers antes de sus caricaturas antiguas, de que pues, estaban en un contexto histórico y social distinto y que pues ahora no está tan chido esto, pero pues los van a seguir pasando. Querían que el creador de Pepe Le Pew se disculpara, o sea, ¿cuál es el asunto aquí? Y también lo menciono con esto de lo de las funas, es que en el caso de los acosadores o algo así, también, y de nuevo voy con esta cuestión del linchamiento digital, mediático, es que creo que es un círculo vicioso hasta cierto punto, no hay resolución. Y tampoco creo que hay pues un acuerdo o este tipo de resolución de conflictos en donde a lo mejor pues sí, se pueda llegar a un acuerdo. Sí. De verdad, como que la gente sigue su vida y simplemente como que les tiran proyectos o los despiden de sus chambas. No sé, es medio loco el digamos, asunto. Cuando... No sé, yo lo que he visto, por ejemplo, en redes sociales de las funas y demás, creo que al final no generan un ejercicio de reflexión en las personas. O sea, ahí está Luisito Comunica, ¿no? O sea, se le señaló, se le criticó, se le dijo por qué estaba mal, se disculpó y lo volvió a hacer. ¿Por qué? Porque pues no sirvió de nada, ¿no? O sea, digo, a él no se le canceló como tal, pero... No hubo un ejercicio de verdad reflexivo de la persona que fue señalada por un chingo de personas, ¿no? O sea, y por otro lado, también hablando, digamos, de las funas, de las cancelaciones y demás, sigue siendo un ejercicio, digamos, hasta cierto punto totalmente a favor de los vatos. O sea, los vatos son cancelados y cancelados y cancelados y regresan. O sea... J.K. Rowling hizo un hilo de tweets y casi desapareció de la vida pública. O sea, creo que sí hay sigue habiendo esta tendencia de que... Y los casos son muchos, ¿no? Ahí está el comediante Louis C.K. O sea, ese güey ya no debería estar haciendo stand-up, por lo menos no debería volver a ser famoso, ¿no? O sea, está Chumel Torres, está los Wherever, o sea... Esos güeyes no van a dejar de ser famosos por más que se pida a la gente que se les cancele. Que bueno, a Chumel Torres HBO sí le quitó su programa. Sí, exactamente. Digo, eso ya es pedo de HBO, ¿verdad? O sea, pero, digamos, no perdió su audiencia, sí, ¿no? O sea, no, para nada. Sigue teniendo una plataforma muy amplia, los wherever, o sea, todo este tipo de personas que por más que se les señalen, por más que hagan tonterías, por más que digan cosas que no deben de decir, porque están mal, o sea, y que saben que si las van a decir va a generar polémica y los va a hacer visibles, ese es el problema, que los hace visibles, ¿no? O sea, los mantiene dentro del ojo público y no de una mala manera, o sea, totalmente al revés, ¿no? Hasta parece que les bustean las cuentas y llegan todavía más personas, o sea, en ese aspecto sí me parece también perjudicial, porque pues por ahí vemos que los hombres no son perjudicados como tal, ¿no? O sea, hasta que, por ejemplo, grandes empresas intervienen, como HBO, como Netflix, ¿no? Pero, digamos, por la opinión pública, sí que tú digas, ay, ¿cuánto cambio? Me parecería muy cuestionable, muy debatible, y creo que en ese aspecto las cancelaciones sí tienen todavía un efecto más, por ejemplo, en este grupo que son las mujeres. En las minorías me parece que tienen un impacto todavía muchísimo más fuerte que, por ejemplo, en el hombre heterosexual blanco, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, sí creo que, como tú dices, o sea, también cuál es el fin, ¿no? O sea, creo que al menos en esta cuestión de las redes sociales nunca hemos visto una funa o una cancelación con un fin específico que diga esto es perjudicial y más allá de invitarlos a ustedes a la reflexión no debe ser transmitido, ¿no? O sea, ahí sí estoy muy, muy de acuerdo. Sí, sí, es que esa es la cuestión de también a lo que quería llegar, porque de verdad se me hace tan de repente aleatorio la cuestión de la cancelación,
que muchas de estas, gran mayoría, no estoy diciendo que no, sí tienen un fundamento y sí tienen pues esta razón de ser, pero no sé, es que creo que también ir tan o sea, con esa misma corriente, como te decía de esta amiga que dice, pues que se cancele lo que se tenga que cancelar, es como de, pues, está bien, es decisión de ella seguir Sí, con claro. esta corriente de que, pues lo cancelaron, chale, pues ya no lo veo, o sea, si quieres verlo, güey, o sea, ¿no? Es también como esta postura personal de decir, digo, es entretenimiento y sí está bien que uno tenga esta lupa moral, pero chale. Y creo que algo que tú mencionaste hace unos momentos, de nacer bajo esta estructura, de crecer, de ser educado bajo esta estructura, pues es imposible que los que hacen entretenimiento, arte o lo que sea, no transmitan esto tampoco, ¿no? O sea, Ujú. es como los que señalan de hipócritas a las mujeres por que equivocadamente lo dicen, pero por el señalamiento que hicieron, por ejemplo, a Luisito Comunica, pero escuchaban a Bad Bunny, ¿no? Ujú. O sea, o lo de Pepe Le Pew y volvieron a poner de ejemplo a Bad Bunny. No Ujú. mames, hay otros traperos y reggaetoneros también, no jodan, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, o sea, ¿por qué no dicen eso, por ejemplo, de Fernando Delgadillo? Ujú. O sea, de los cantantes de trova, de los cantantes de salsa, ¿no? O sea, machismo y misoginia en todos los géneros hay. Sí. O sea, ¿el reggaetón es explícito, es vulgar? Sí. O sea, entonces te molesta la forma. Sí, entonces no hables del contenido, ¿no? O sea, sé directo y decir, me molesta que sea vulgar, Ujú. no que sea machista. Porque si te molestara que sea machista, pues estuvieras hablando de todos los géneros donde este fenómeno se reproduce. O sea, Sí, claro. porque, o sea, algo que me parece importante señalar es eso, ¿no? O sea, estas banderas de cancelación y de supuesto análisis crítico, hablando de este caso en específico, no lo son tanto, o sea, y de nuevo, como tú dices, esto no lo vuelve inherentemente mal, o sea, ¿cómo vamos a decir, o sea, cómo vamos a esperar que creadores de arte, de entretenimiento, etc., no reproduzcan determinados discursos machistas, misóginos, clasistas, racistas, etc., si son educados bajo estas mismas estructuras, ¿no? O sea, Sí, claro. tendrían que ser alienígenas, ¿no? Para generar algo totalmente fuera de esto. Ujú. Y a lo mejor ni nos gustaría, ¿no? O sea, dentro de estas cuestiones que esperamos, ¿no? Pero sí, creo que, como tú dices, a veces, incluso estas respuestas a las mentadas cancelaciones, como estas comparativas absurdas, pues entran en lo mismo, ¿no? O sea, es un discurso más, los dos son discursos reaccionarios, Ujú. que si bien pudiéramos decir tiene un fundamento, pues a lo mejor sí, pero no tienen un análisis, ¿no? Que Sí, creo ¿no? que ahí es donde deberíamos poner el dedo en el renglón. Tenemos más comentarios aquí en Facebook Live. Anieli Rangel dice: yo creo que más que cancelar es hacerlo mejor a hacerlo consciente y cambiar el enfoque. O sea, en vez de decir eso es romántico, por ejemplo, decir eso es acoso. Que sí, creo que es como lo mencionabas, o sea, que realmente tenga un porqué, ¿no? Como este análisis también. También Anieli Rangel menciona: la diferencia es que Gloria Trevi fue una víctima que se convirtió en victimario y sí pagó por lo que hizo. La reintegración social también está bien y también hay que ver que de forma mediática a ella se le juzgó mucho más que a Andrade, que era el agresor directo. Que sí, que es lo que mencionabas en ese caso, también en el caso de J.K. Rowling y en el caso de pues, otras mujeres que se han visto canceladas o funadas y su sentencia es mayor que las de Claro. algún hombre, ¿no? Y Germán Sastre pregunta: ¿creen que con la cultura de la cancelación puede ponerse en riesgo la libertad de expresión de llevarse demasiado lejos? Por ejemplo, funar a una persona por decir o pensar algo que es políticamente incorrecto. Es que la libertad de expresión es un concepto medio complicado. Yo no creo, porque realmente sí tenemos libertad de decir lo que queramos. Claro. Pero también, como yo lo mencionaba en algún post que también hice hace como un mes, la libertad de expresión no equivale a la no... como al no tener consecuencias. Claro, ¿no? claro, súper obvio. Digo, libertad de expresión la tienes. Todos Sí, la tenemos, lo que sí. suceda después, pues Pues
también, o sea, volvemos a esto de los contextos, ¿no? O sea, vamos a tomar otra vez a Gina Carano. O sea, si Gina Carano hubiera dicho lo que dijo hace 10 años, no hubiera perdido su trabajo. Ujú. O a lo mejor hace 15 no hubiera perdido su trabajo. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, social, político era otro, ¿no? O sea, más allá de la cuestión de las redes, o sea, pues era otro, ¿no? Era otro contexto. Actualmente, o sea, y no, porque creo que en ese caso se hablaba mucho de la censura y demás, y etc. Y creo que, o sea, va a sonar muy simplista, pero sucedió, o al menos sucede como en cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, Gina Carano estaba haciendo campaña antivacunas, o sea, tiene una plataforma muy amplia, estaba diciendo que las mascarillas no funcionan, y Disney le dijo, ¡ey! Espérate. O sea, no la corrió así y ya, ¿no? O sea, le dijeron, Ajá. ¿qué onda? O sea, está bien, es tu plataforma, pero de acuerdo a nuestros lineamientos y tú trabajas con nosotros, no puedes andar haciendo esto. Claro. O sea, y eso lo hemos visto, o sea, y sucede todo el tiempo. O sea, las empresas tienen determinadas imágenes, determinados valores, más allá de si lo siguen o no. O sea, públicamente hablando, sí tienen ciertos conceptos y sí tienen, o al menos nosotros tenemos una determinada imagen de esas empresas, y es súper válido que los corran. O sea, Sí, claro. sucedió aquí con una piloto, si no me equivoco, Ujú. de Volaris o Interjet. Ujú. Ha Sí. sucedido con trabajadores de bancos, con trabajadores de empresas automotrices. O sea, puedes decir lo que se te antoje. Lo que no puedes es decir, ya no tengo libertad porque dije una tontería y me cayeron consecuencias. Claro. O sea, ahí hay, creo que algo que, y no estamos acostumbrados como a hacer esta conexión, es que un ejercicio de libertad es un ejercicio de responsabilidad. Sí. O sea, y no significa que porque me piense decir las cosas, no tengo la libertad para decirlas, ¿no? O sea, Claro. creo que ahí hay que hacer también un ejercicio pues de pensar, ¿no? O sea, ¿para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿No? Ahí. Claro. Y estaría más interesante, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, el último tweet por el que corrieron a Gina Carano, me parece una tontería. O sea, me parece una tontería. Pero yo, por ejemplo, yo no soy judío. O sea, yo no me ofendí. Pero yo no sé si los judíos se ofendieron. O sea, o si los alemanes dijeron, no, tampoco, no mames, ¿no? O sea, no se compara, ¿no? O sea, Simón. o sea, creo que, de nuevo, ¿no? Las experiencias, las vivencias también generan esta óptica de decir, eso está mal, porque tengo abuelitos que sobrevivieron al holocausto y no mames, Gina Carano, ¿no? O sea, y por otro lado decir, ay, güey, pues no manches, no. O sea, el holocausto fue este pedo y tú estás poniendo tu opinión en Twitter, ¿no? Claro. O sea, como también dimensionar. Dimensionar. Claro. Correcto. Siento que... ¿Has visto Cinema Paradiso? Sí. Siento que todos ahorita estamos como en esta escena donde... Bueno, ya ves que en esta película, si no la han visto, se les recomiendo mucho. Sí. Es neta una joyita. Pero que todas las películas que llegaban a este pequeño pueblo italiano deben de pasar por el filtro de un sacerdote para ver que no tuvieran como escenas que no faltaran a la moral. Claro. Entonces, el protagonista de esta película pues se las echaba todas porque era su trabajo el estar checando. Y en el momento en que aparecía alguna escena de un beso o algo así, pues él como que tocaba una campanita que le indicaba al proyeccionista que tenía que mochar la película, ¿no? Sí, en claro. ese momento. Entonces la gente se quedaba pues con la película así, pues toda mocha y con estas ganas de realmente querer poder exponerse también a todo eso que podía mostrar en estas películas, ¿no? Y a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero creo que el hecho de decir esto se cancela, esto se borra y hacemos como que nunca pasó, de nuevo, es una chaquetota mental. Y creo que el hecho de exponerse a este tipo de cosas también puede ampliar un poquito el panorama que tenemos para realmente entender qué sí podemos decir, qué sí podemos hacer o no. Y no en un sentido conductual, en un sentido de que estar como perritos así entrenados, sino realmente tener un poco más de criterio. Sí, claro. Sí. Fíjate, no me acordaba de esa cuestión de Cinema Paradiso. Me acuerdo mucho de la banda del OST porque creo que es mi trabajo favorito de Morricone. Uh-huh. Pero sí, o sea,
Y creo que, digamos, supongamos que la cultura de cancelación hoy representa a ese sacerdote. Ahí había un ejercicio de censura explícito, ¿no? O sea, totalmente visible, no nomás para el sacerdote, sino para la gente que veía las películas, ¿no? O sea, como de, ya van a cortar la peli otra vez, ¿no? Ya no, o sea, eso sí es un ejercicio de censura, ¿no? Uh-huh. O sea, acá creo que, aunque sí podría encaminarse a esa cuestión, pues, de nuevo, ¿no? Creo que tiene que haber un fin muchísimo más reflexivo, Uh-huh. pero... No sé, eso es un tema que, en general, yo digo, la cultura de cancelación no beneficia a nadie, absolutamente sí, a nadie, no. ¿no? O sea, aventar el problema bajo el tapete no hace que el problema desaparezca, hace que el problema esté tapado. Y ya, o sea, no arregla un problema, o sea, no atacamos la raíz de, ¿no? Que luego es algo que, o sea, en lugar de atacar enfermedades, atacamos síntomas. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de la cancelación me parece que hace eso. O sea. Sí, es un placebo, en realidad. Sí. Sí, yo me posicionaría incluso en contra de la cultura de la cancelación, en lo personal. Totalmente. No porque sea un vato generación de cemento, que también todo me ofenda de lo nuevo, pero si fuera con un enfoque, con un motivo y una finalidad, digo, yo no tendría problema en decir, bueno, no vuelvo a ver una caricatura de Pepe Le Pew, ¿no? Sí, claro. O mínimo pienso, bueno, ese personaje, si lo enfocan de tal forma, puede servir para que la gente y los niños, que es el público meta, digan, eso es el acoso, ¿no? O sea, reestructurar completamente, no simplemente decir, no, está mal. Es correcto, sí. Y bueno, Pepe Le Pew es como es de esos personajes como, por ejemplo, Betty Boo, Uh-huh. que de alguna manera se mantienen vigentes, pero ya no los vemos en ningún lado. O sea, ¿sabes quién es? Por ahí alguna generación o algunas personas de generaciones más jóvenes que tú lo podrán reconocer, pero pues, y ya, o sea, creo que la última aparición que tuvo, si fue en la de Space Jam de Michael Jordan, ya fue hace como unos 20 años más. O sea, literalmente cancelarlo ahorita no tendría sentido. Sí. O sea, como tú dices, ¿no? O sea, ahorita está en uso, pero ya no es el mismo Pepe Le Pew, ¿no? Es otro, o sea, es otro concepto distinto que tiene más que ver con reenfocar esto que tú dices, ¿no? Aparte creo que, no sé, yo sí, como tú dices, estar en contra de la cultura de cancelación me parece un ejercicio sensato, más allá para decir, vamos a hacer lo que queramos con los personajes que queramos, que pues lo van a seguir haciendo, más como un ejercicio de decir, bueno, yo puedo hacer esto, un cómic, dibujo, caricatura, música, etc. Y estoy expuesto al feedback, sea de quien sea, ¿no? O sea, a favor, en contra, y pues hay que tomar los dos, ¿no? O sea, sí, claro. Creo que también ahí entra un poquito la cuestión de qué tanto uno como a lo mejor como creador de contenido, y no digo como contenido como youtubers o en TikTok. O los güeyes de re masculino. Simón, esos güeyes que... pero sí como de productores hollywoodenses, por ejemplo, o de series, de qué tanto están dispuestos a adaptar a la visión política o políticamente correcta o incorrecta incluso, los trabajos que hacen, ¿no? Sí, porque claro. también incluso pues les puede valer madres también, como Sí, el caso de Tarantino, por ejemplo, que él... sus películas no me parecen espectaculares, son disfrutables hasta cierto punto, y él como persona pues no me cae ni bien ni mal, pero ha salido como a dar repetidas veces esta declaración de pues mis películas son violentas y tienen este tipo de contenido, pero es pues lo que a mí me gusta y es lo que voy a seguir haciendo a pesar de lo que me estén diciendo, ¿no? Claro. Y pues sí, también lo han querido cancelar, ya lo han hecho, pero digo, a fin de cuentas creo que también sigue siendo, o sea, realmente tenemos que estar conscientes de esta lupa moral que tenemos. Claro. Y unos comentarios más aquí en Facebook Live. Anieli Rangel dice: confundimos libertad de expresión con libertad de agresión. Ahí es donde radica la diferencia. Y también dice: ay, ya, están cancelados, vaya. Y luego pone hashtag no es cierto. Pues yo te cancelo a ti, Anieli. Nos vamos a cancelar mutuamente. Sí, fíjate que por ahí, ahorita,
no sé, este ejercicio de la cancelación, te digo, me parece, como tú dices, es algo muy... A mí me parece un poco trivial, no tanto, no se me hace ni siquiera un ejercicio como tal, ni de libertad, ni de responsabilidad, ni nada. Pero ahorita estaba pensando por lo que tú dices, ¿no? O sea, Tarantino, porque creo que la crítica más grande de Tarantino ni siquiera es la violencia, ¿no? Es el uso de personajes negros en estereotipos. Ah, sí. El uso de la palabra... De la N-word. Ajá. Y me acordé de una escena una entrevista de Samuel L. Jackson. Ah, sí. Donde le preguntan que cómo se sentía al grabar con Tarantino y decir la palabra con N tantas veces. Y él dice, ¿cuál palabra con N? No, es que no puedo decir esa palabra. ¿Cuál palabra con N? Dila. No. O sea, y me parece una entrevista muy chistosa, pero aparte sí. Ese es un ejercicio de libertad y de responsabilidad. Si tú no puedes decir la palabra, ¿por qué me estás preguntando a mí? No, o sea, no tiene sentido que me preguntes por una palabra que tú no puedes decir, ¿no? Claro. Y ahí es donde, digamos... Yo sé que Samuel L. Jackson lo hizo para reírse un rato también, pero me parece rescatar eso, ¿no? O sea, obviamente, y dependiendo de las películas de Tarantino, porque creo que hay también blancos que lo dicen en sus películas, no estoy muy seguro, pero creo que también Tarantino hasta en ese punto es inteligente, ¿no? O sea, sí. no es como, poner la palabra de gratis, o la violencia gratuita, que es criticable, se puede opinar, pero creo que hasta cierto punto tiene cierto sentido, cierta intención. Y, o sea, ahí, ¿no? O sea, volvemos al ejercicio de decir, lo hago por esta razón. Puede estar bien, puede estar mal, pero, ok, tengo un fin, ¿no? Claro. Sí, incluso me recuerda también a otra entrevista que le hicieron a Samuel L. Jackson, que de hecho le preguntan, o bueno, no sé si le preguntan o si él lo menciona así como así, pero menciona que cómo va a ser racista Tarantino si únicamente le da personajes muy chingones, muy fuertes, que son personajes que le encantan y que le encanta hacer, y que de hecho toda la película de Django es una como reimaginación o reestructuración visual del racismo. Sí, claro. en aquel tiempo. Pero ese es también otro tema más ñoño, más cinéfilo que de lo que nos compete hoy. Sí, entonces, pues sí, ese tipo de cultura de cancelación, no sé, creo que, bueno, sí, yo lo digo, yo me posiciono en contra de. Sí, y como mencionábamos, no es nuevo, o sea, nos podemos regresar 500 años y vamos a encontrar a Galileo firmando un papel donde dice que no, que los planetas no giran alrededor del Sol, ¿no? O sea, a ese güey lo cancelaron, o sea. Nos vamos a la antigua Grecia y vemos que envenenaron a... ¿Quién fue a Platón. A Platón, ajá. Dijeron, porque... ¿te matas? O dejas de dar tus discursos y ¿no? pues... Lo cancelaron. Se autocanceló, ¿no? Entonces... O sea, sí, hay o sea, este ejercicio ha existido siempre, pero... O sea, al menos creo que en la época actual, de alguna manera, hay cierta igualdad de condiciones. Ajá. Porque antes, por ejemplo, digamos Platón, sí, ¿verdad? Creo que sí fue Platón. ¿Sí fue él? Si fue a Platón o Aristóteles, díganos, por favor. Porque creo que fue Sócrates o Platón, corríjanos, díganos. Algún él fue, filósofo griego. digamos, fue como por la mayoría, o sea, ¿no? Galileo también fue, a lo mejor no por la mayoría, pero sí por el grupo en el poder, ¿no? O sea, creo que al menos al día de hoy la dinámica ya es un poquito más pareja, ¿no? En ese aspecto, porque incluso, digamos, los corporativos o los grandes poderes fácticos, pues ya no es tan sencillo que se salgan con la suya, ¿no? O sea... Y aquí hablamos no nomás de empresas, de gobiernos ni demás, sino de personas en una situación de poder, ¿no? O sea, Harvey Weinstein se pudo salir con la suya durante muchísimos años hasta... Jeffrey Epstein. O sea, hasta que le dijeron ya basta y este movimiento se viralizó, ¿no? O sea, sí, claro. Y incluso salieron personas a defenderlo, güey. O sea, no sé, es un pedo social muy denso. Sí, claro. Que creo que está... No muy adelantado a la época, porque ha existido desde siempre, pero creo que el hecho de poder realmente analizarlo, eso sí está
un poquito adelantado porque todavía creo que no estamos maduros socialmente bajo estos nuevos estándares sociales de ser más sensibles, de ser más empáticos con las minorías, con las mujeres, o sea, como para realmente decir hasta dónde sí se puede cancelar y está y no. no. Sí. Claudia Guadalupe Ulloa dice Sócrates, muchas gracias, fue Sócrates. Gracias. Y me recuerdas también lo que mencionas de, por ejemplo, los empresarios y los grupos de poder a la película de South Park, donde intentan cancelar a Canadá. Es muy buena película. Sí. La mamá de Kyle, Blame Canada, es muy buena. Sí, está muy... Y ves, uno puede hablar de ejemplos todo el día, ¿no? Pero South Park es la clara muestra de que puede ser irreverente, de que puede ser rebelde con las normas, que puede ser crítico, morales, y torcerlas al punto de hacer una crítica, ¿no? O sea, a mí South Park, ya tengo mucho que no lo veo, pero a mí me encanta el concepto de South Park, porque sí tiene este giro de tuerca donde dices, no mames, los personajes gachos, de verdad son gachos y te lo hacen ver sin necesidad de decirte, él es el malo, ¿no? O sea, claro. Eso me parece algo muy difícil de lograr. Aparte que es un programa que ha pagado multas y multas y multas y multas, ¿no? O sea, sí. Ahí ves, en ese tipo de digamos, de eventos, de que están haciendo algo bien y le están molestando a la gente que debe de molestarle. Claro, creo que es ahí también cuando se hace un tipo de parodia inteligente, un tipo de crítica muy inteligente, como en el caso también de Sacha Baron Cohen, que lo amo mucho con toda su creatividad, o sea, la neta, que es un ávido escucha de re masculino. Un saludo a Sacha Baron Cohen. Ojalá. Con Borat y con todos sus personajes, que pues también creo que es el claro ejemplo. Y bueno, nosotros ya pues prácticamente nos pasamos del tiempo del programa. 1 hora no es suficiente para este tipo de temas, como siempre lo mencionamos. Así que si gustan patrocinarnos otra media horita más o la hora completa, estaremos muy agradecidos. Y bueno, Jesús, ¿nos podrías comentar las redes sociales del programa? Claro que sí, como ya saben, estamos como Red Diagonal Masculino, Nuevas Masculinidades en Facebook. En Instagram y en TikTok estamos como re.masculino y en Twitter como re_masculino, para que nos sigan, nos comenten, nos platiquen si quieren que hablemos de algo por aquí en el programa. A mí me encuentran como Jesús MB en Facebook. Espero que todavía me encuentren. Estoy como el Chuy MB en Instagram y en TikTok estoy como Jesús MB08. Enrique, ¿tus redes? Yo en Facebook, que también estoy bloqueado por 3 días por una discusión en comentarios, estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como wax_simulacra. Y bueno, también queremos hacerles una invitación super express a que puedan ustedes vernos en OpenIDEO, que es una plataforma en donde vamos a estar hablando. Nos invitaron para un conversatorio sobre nuevas masculinidades. Busquen a OpenIDEO, Mexico City Chapter, en Instagram para que se puedan inscribir. Va a ser el sábado 20 a las 11 a.m. Va a ser completamente en vivo, va a ser completamente digital y va a estar bien, bien chingón. Entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos nosotros la próxima semana, no sin antes agradecerles de nuevo a todos quienes nos estuvieron viendo, comentando, compartiendo y haciendo todo eso bonito que hacen. Nos vemos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. ¿Buscas resultados positivos en las distintas áreas de tu vida y lograr las metas que te has puesto? Renueva cada paso tu interior y tu conocimiento. En Airo Healing estamos para apoyarte.
Únete a nuestra comunidad de terapeutas y maestros de yoga aéreo. Fórmate con nosotros. Certificación como terapeuta integral o en nutrición consciente, meditación guiada, psicología humanista, psicología holística y mucho más. Haz contacto al WhatsApp en México 871-110-0441. También acompáñanos en Facebook como Aero Healing. Aero Healing, sanando con amor. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76. Todo el año tenemos a quien celebrar. Coec Repostería Gourmet, tu mejor elección. Regala amor, sabor y calidad en pastelería. Coec Repostería te ofrece variedad en postres y pasteles para ese momento único. Haz de esa ocasión especial algo mágico. En Coec sabemos cómo lograrlo. Visita nuestra página en Facebook como Coec. También llámanos o envía WhatsApp al 33 186 313 81. Regálate o regala una exquisita sorpresa Coec. ¿Te gusta lo orgánico y gourmet? Conoce Alfrini, alimentación saludable, marca 100% mexicana de alta calidad y con ingredientes naturales que te ofrece malteada para adultos que favorece a nuestra memoria, malteada nutritiva para niños, adicionada con hierro, calcio y vitaminas. Café gourmet, orgánico originario de Chiapas, mezcla de 3 granos, sin químicos dañinos o saborizantes, miel 100% natural desde Tapalpa, Jalisco. Información y pedidos al teléfono y WhatsApp 33 11 54 88 25. Visita nuestra página en Facebook como Alfrini Alimentación Saludable. Alfrini, por una nutrición consciente. Asegura lo que más te importa. En Grupo Nuño somos un equipo de profesionales dedicados a la promoción de seguros. Nos enfocamos en el ramo de transportes de carga, contenedores, seguro contra actos fraudulentos y hackeo de cuenta, así como aseguramiento de cuentas por cobrar. Destacamos en atención y excelencia en cuanto a la operación de nuestras pólizas. Más de 27 años en experiencia nos respaldan. Tenemos presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Nos ubicamos en Mexicalcingo 2379, Arco Sur, en Guadalajara, Jalisco. Solicita información al teléfono 33 36 30 16 59 y al WhatsApp 33 14 26 52 06. Igualmente, conócenos en Facebook como Grupo Nuño y en Instagram como Grupo Nuno Oficial. También encuéntranos en www.gruponuno.com. Grupo Nuño, asegúrate, no corras riesgos. ¿Amas México y también la joyería? Cambayas Accesorios es para ti. Con nosotros encontrarás artículos y joyería artesanal de la más alta calidad. Enamórate de las creaciones de nuestros maravillosos artesanos. Luce siempre bella y lleva en alto el nombre de nuestro México. Usa algo bonito y original de Cambayas Accesorios. Cambayas es moda mexicana, moda que se viste de tradición, moda que se diseña con el corazón. Visita nuestra página en Facebook como Cambayas Accesorios. También llama o envía WhatsApp al 353 125 69 87.
Eres especial y tus seres queridos también. Regálate y regala amor a través de Ayla Muñecas Artesanales. Diseños personalizados elaborados en La Piedad, Michoacán, de México para el mundo. Haz contacto en Facebook como Ayla Muñecas Artesanales o envía WhatsApp al 3525 29 0497. 3525 29 0497. Ayla Muñecas Artesanales, un detalle único de amor creado para ti.